Bien, ya definimos algunos conceptos preliminares del método de Navier-Hartenberg y bueno, algunas cosas resultaban bastante interesantes como las condiciones de existencia y unicidad. Que bueno, aquí tenemos otra vez el diagrama que vimos la vez pasada y recordemos que la primera condición nos dice que el eje X actual debe ser perpendicular al Z anterior y que aparte el eje X actual se debe intersectar con el eje Z anterior. Perpendicularidad y intersección, ¿no? Las dos condiciones. Y con esto nos asegura que la existencia y unicidad, es decir, que podemos aplicar nuestro método. Pero bueno, ¿cómo interpretamos esto? ¿Qué significado tiene esto y cómo lo podemos aprovechar? Además, habíamos dicho que nosotros vamos a ser capaces de representar, la gran virtud de este método es que vamos a ser capaces de representar, de caracterizar totalmente nuestras matrices de rotación, nuestras matrices de transformación homogéneas necesarias para después, acuérdense que las vamos a multiplicar y obtener la matriz de transformación homogénea que nos relaciona la trama de nuestro punto de interés, que puede ser el efector final, que está al final de nuestro robot, con la trama base. Entonces, bueno, ¿qué significado tiene esto? ¿Para qué? ¿Cómo lo podemos nosotros ver? Y bueno, ya les decía, lo relevante es que esto lo logremos solo con 4 valores, con 4 parámetros, nada más, no con 6, no con 3 posiciones y 3 ángulos, 4 parámetros distintos. Pues bueno, aquí entra de lleno la primera interpretación que nosotros podemos tomar de esto, de sistemas que se han colocado siguiendo estas condiciones, es una interpretación geométrica. Entonces, la interpretación geométrica lo que nos dice es que nosotros podemos asignar justamente, vean qué conveniente, podemos asignar o podemos caracterizar la relación entre la trama actual y su trama anterior con justamente 4 valores. Y aquí se ven esos 4 valores. Entonces, si se dan cuenta, los voy a remarcar, los voy a poner en rojo justamente. Aquí nosotros tenemos una distancia A. De hecho, me está diciendo que no lo puedo pintar en este de aquí. Aquí está. Nos está diciendo justamente que aquí tenemos una distancia A. Esta es una distancia A. Y si se dan cuenta, la distancia A es la distancia que existe entre el eje Z y -1, es decir, este Z, Z0, la distancia que hay entre Z0 y la distancia que hay entre Z1, ¿sí? También se puede ver como una distancia entre los orígenes. Esto a lo largo del eje X actual, es decir, de X1. Repito, la distancia entre el Z anterior, Z0, y el Z actual, Z1, medida a lo largo de X1. Noten también que X1 apunta hacia la derecha y bueno, esa distancia va a ser positiva si esa distancia pues también va en el sentido del eje. Es decir, que nosotros tendríamos que movernos una distancia A positiva para que nuestro eje Z0 y nuestro eje Z1 se intersecten. ¿Ok? Bueno, o para que nuestros orígenes también se alineen a lo largo de X actual, es decir, X1. Otra distancia que nosotros tenemos es la distancia D, que está por acá abajo. Esta es la distancia D. Y esa distancia D es la distancia que existe entre el eje X anterior, que está por acá, y X actual, es decir, X0 y X1, medida a lo largo de Z anterior. Todo esto está acá en el texto. Yo al anterior le llamo I-1 y al actual le llamo I, ¿no? Para que no se confunde eso de I-1 y I, ¿no? Entonces, repito, la distancia entre el X anterior y el X actual medida a lo largo de el Z anterior, es decir, de Z0. Y si se dan cuenta es justamente eso. Si yo agarro y muevo toda mi trama 0, si la muevo hacia arriba, esta distancia D, se estarían alineando mis ejes X0 y mis ejes X1. No tanto alineando, se estarían intersectando, ¿ok? Se estarían intersectando. Entonces esa es la distancia que hay que mover el sistema para que X0 intersecte X1. Bien, noten la diferencia. La vez anterior, en el parámetro A, la distancia se mide a lo largo de X1. En el parámetro D, la distancia se mide a lo largo del Z0, del Z anterior, X siguiente, Z anterior. Mucho ojo con eso. Ya cuando hagamos ejemplos quedará más claro, pero bueno, de una vez hay que precisarlo. Ahora, tenemos otras dos variables, que son las variables de ángulo. También tenemos ángulos. La primera es esta de aquí, alfa. Alfa se define como el ángulo que existe entre los ejes Z anterior y Z actual
en torno, repito, en torno al eje X actual, ¿ok? Es decir, ¿cuánto tendría que girar yo en torno al eje X actual, es decir, en torno a X1, para que Z0 se alinee con Z1? Parece un poco difícil de ver, pero no lo es tanto. De hecho, por eso tenemos estas proyecciones. Voy a proyectar Z0, si se dan cuenta, esto es una extensión de Z0. Y resulta que esta otra línea punteada, por eso está aquí, esta línea que también voy a poner en verde, es paralela a Z0. Y si se dan cuenta, yo tengo que girar un ángulo alfa, esta línea verde paralela a Z0, lo giro un ángulo alfa para que se alinee con Z1. Ese es mi alfa, eso representa ese ángulo, ¿ok? Y tengo otro ángulo también, que es el ángulo teta, que está por acá. Teta es esto que está aquí, este ángulo de aquí. Y ese ángulo teta representa el ángulo que hay entre los ejes X anterior y X actual a lo largo de Z anterior. Es decir, ¿cuánto tengo que girar yo el eje X0 para que se alinee con el eje X1? ¿Ok? Esto en torno al eje Z anterior. Y bueno, es este ángulo que tenemos nosotros aquí. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, pues extendemos ahora a X1. También podríamos extender a X0, también podríamos así, bueno, es más fácil extender a X1 porque es el de la intersección. Entonces, ahora extendemos a X1, déjenme cambiar de color, ahora con naranja, ¿no? Esta habíamos dicho que era la extensión de X1, ¿no? Y resulta que esta línea que está acá abajo, esta línea, esta que está aquí, es una línea paralela al eje X1. Entonces vean, yo tengo que girar teta grados el eje X0 para que se alinee con la paralela a X1, que bueno, equivale a alinearlo con X1. Entonces, con esos cuatro valores, que son dos distancias y son dos ángulos, puedo caracterizar totalmente la relación entre estos dos sistemas de referencia. ¿Ok? Vamos a ver después, ya cuando apliquemos el método, que dos de estos valores son siempre constantes y dos de estos valores son variables. Van a ser variables en nuestros robots. ¿Ok? Bueno, esa es la primera interpretación. Y bueno, hablaremos después de la interpretación, ya no geométrica, la interpretación física que le podemos dar a esto.